Ahora en Cultura Grimos vamos a hablar sobre la clase media en un proceso revolucionario. En días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la clase media. Primero hay que aclarar que no generalizó, no se refirió a toda la clase media. Dijo que un sector de ella. Esto está grabado, se puede consultar la mañanera, la conferencia diaria del presidente en ese día, y se puede constatar que dijo un sector de la clase media. Porque los medios tradicionales como ha sucedido ya como costumbre en este sexenio, para golpetear al presidente, cambian, manipulan, sacan de contexto o definitivamente mienten en cuanto a las declaraciones y acciones del presidente. Entonces, un sector de la clase media. ¿Qué dijo sobre la clase media el presidente? Dijo que ese sector, que hay un sector de la clase media que tiene la consigna de que el que no tranza, no avanza, que es individualista, es egoísta, es aspiracionista, aspira a llegar a la clase alta porque, y esto ya lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, no exactamente sobre la clase media, pero aspira a ser de clase alta porque su Dios es el dinero, simplemente por acumular riqueza como fin en sí mismo, como símbolo y como poder, como muestra de poder, y por sentimiento de superioridad, de clasismo, de racismo. Eso es, en términos generales, el concepto que ha manejado el presidente sobre clase media y sobre que aspiran a llegar a las clases altas, y estas clases altas, por supuesto, como él lo ha dicho, tienen como único Dios verdadero el dinero, así tal cual. Pero vamos a dejar un poquito ahorita cuestiones metodológicas. Este video está hecho, como todos los demás de Cultura Grimos, como una muestra para encauzar un contenido. En este caso, sobre la clase media, se trata de aquel que esté interesado, encauzarle, orientarle un poco para que empiece un camino de investigación, de conocimiento un poco más profundo, en este caso dentro de las ciencias sociales, en el subtema específico de las clases sociales y de la clase media en un proceso revolucionario. Vamos a dejar entonces a un lado la metodología que hay para clasificar, para dividir a las clases según su ingreso económico. Y vamos a tomar una perspectiva general, amplia, para ubicar a esa clase media que puede estar constituida por una familia que tiene a sus hijos en colegio privado, a veces ayudado con un porcentaje de beca, que tiene por ahí 1 o 2 automóviles, no los cambia cada año, los mantiene durante varios años. A veces tienen problemas para cubrir gastos inesperados, la compostura del automóvil, algún gasto médico, o que recurren a los préstamos, o que tienen que esperar cierto tiempo para cubrir gastos, algún cambio, alguna remodelación en la casa, etc. Y pues que el padre y la madre de familia, los dos o uno de ellos, trabaja, es empleado o es dueño de algún pequeño negocio, de una micro empresa, y
a veces tiene buenas rachas, a veces no, y están cubriendo los gastos a tiempo, llegan al día, a veces con un poquito más de holgura, en otras ocasiones se acumulan los gastos y tienen que pedir préstamos para cubrir esos gastos. Pero ya se dan algunos lujos, un teléfono inteligente, un celular, pantallas de televisión, algún viaje de vacaciones al año, salidas al restaurante a comer, a lo mejor una vez por semana, una vez cada 15 días. Ya se dan pequeños lujos. Y eso es lo que les motiva a no solamente mantenerse ahí, sino, por eso se le llaman aspiracionistas, aspiran a mejorar esa situación económica. Vamos a ubicarlo así, porque las clases bajas serían los que tienen algún oficio, los que son obreros, trabajadores con el salario mínimo, no pueden enviar a sus hijos a la escuela, etc. Entonces vamos a dejarlo en ese término en México, una clase media. Porque ahorita lo importante no es cuestionar o profundizar sobre la metodología por la cual se llega a hacer esta división en clases, que pueden haber muchos métodos, puede haber polémica sobre los resultados, pero no se trata de eso. Ahorita se trata de ver los siguientes aspectos. Número 1, para iniciar un estudio sistemático, una lectura, para sistematizar los conocimientos acerca de las clases sociales, yo recomendaría en primer lugar el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es un texto de Karl Marx. Marx escribe a principios de 1852 este texto, en el cual él analiza el papel, el rol que juegan las clases sociales, todas las clases sociales, en este proceso histórico revolucionario. Es cierto que es un texto muy difícil, y sobre todo en la pluma de Marx, pues más difícil. Yo lo he leído varias veces y tuve que consultar en otra fuente la cronología histórica de este acontecimiento. Rápidamente les cuento que se trata de el golpe de Estado que da Luis Bonaparte. Es un autogolpe de Estado. Él disuelve la asamblea y se da un golpe de Estado para tener el control. Y ahí estaban involucradas las clases altas, diferentes tipos de capitalistas, unos que todavía eran propietarios de tierras, de la nobleza, otros capitalistas que ya eran industriales, estaba la clase de la pequeña burguesía, que podría ser clase media, eran capitalistas, eran burgueses, pero con un capital mucho menor que los grandes capitalistas, que eran socialdemócratas, y luego estaba la clase baja, la clase proletaria. Y también juega un papel muy importante las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que pasa es que en Francia, todos sabemos, la Revolución Francesa, luego el periodo de Napoleón Bonaparte, etc., y llega a 1848 con esta revolución, con estas revueltas en la Francia de aquella época, y termina con ese golpe de Estado que se da Luis Bonaparte. Entonces, Marx no solamente también hace un recuento histórico, también cuenta estos sucesos, sino que lo va mezclando con su análisis del papel que juega cada clase social. Entonces,
Yo recomiendo ese texto, pero también recomiendo que primero se informen, por otro lado, qué sucedió en términos generales, qué fue el 18 Brumario, qué significa, qué sucedió entre 1848 y 1852. Eso por un lado, para irse adentrando teóricamente en esta cuestión que es la lucha de clases. Y para una cuestión práctica hay que repasar un suceso de la Revolución Cubana. Triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro, 1959, pero hay gente que se sale a Miami, gente que no está de acuerdo con ese proceso y se va a Miami. Pero no solamente se van, se organiza la contrarrevolución, se organiza para regresar con hombres armados para tratar de recuperar la Cuba anterior, para tratar de derrocar la revolución de Fidel Castro y regresar a como estaban antes. Y esos cubanos que se van a Miami son apoyados por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos, porque obviamente a Estados Unidos tampoco le convenía el rumbo que estaba tomando la revolución cubana. Entonces, estaban en esa situación cuando sucede la invasión de Bahía de Cochinos, que fue la ejecución de ese plan de los cubanos anticastristas radicados en Miami para recuperar Cuba y sacar a Fidel Castro. Invaden, llegan a Cuba en Bahía de Cochinos, en Playa Girón, pero en 3 días ese movimiento anticastrista es derrotado. Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, etc., se organizan la defensa de la isla, contienen y derrotan contundentemente a los invasores anticastristas que venían desde Miami apoyados por Estados Unidos. El triunfo fue total para Fidel Castro y su régimen. Muchos prisioneros que tenían los intercambian por medicamentos, por ejemplo. Y esto sirvió para que surgiera ese sentimiento nacionalista del ciudadano cubano, de las clases bajas y mucha de la clase media, y confirmara su apoyo y se consolidara su apoyo a la revolución cubana. En otras palabras, a los cubanos anticastristas de Miami y a la CIA les salió el tiro por la culata. No solamente no recuperaron Cuba, no solamente no quitaron a Castro, sino que consolidaron el apoyo y, como dijo el Che Guevara, les agradecemos porque con su invasión nos deshicimos de la clase media que no nos apoyaba. Está en palabras de ellos. La dirección de la revolución cubana se deshizo de la clase media que no los apoyaba, esa clase media aspiracionista de la que habla el presidente mexicano López Obrador, porque había clase media aspiracionista en Cuba, pues que por una u otra razón no pudo salir a Miami, no pudo salirse de Cuba y a querer o no tenía que seguir ahí en Cuba, pero no apoyaba la revolución. Entonces este proceso ayudó a consolidar el apoyo del pueblo y a deshacerse de la clase media, porque entonces sí, a partir de la derrota de los cubanos anticastristas, salieron mucha gente de la clase media aspiracionista salió de Cuba. Meses antes, por una u otra razón no lo había hecho, pero esa derrota de los cubanos anticastristas que ocasionó la radicalización de la revolución cubana, se declara socialista y se radicaliza. Claro, aprovecha el triunfo
para dar un salto más radical gracias a que tiene el apoyo. No hubiera podido hacer ese cambio, ese salto más radical sin ese acontecimiento que terminó en más apoyo. Y entonces la clase media anticastrista hizo todo lo que antes no pudo hacer para ahora sí salirse de Cuba. Ese proceso histórico real también puede servir para que empieces a estudiar qué papel juegan las clases medias en un proceso revolucionario. Quiero terminar este video aclarando entonces dos aspectos que se ve en el desempeño, en el papel de la clase media. Todas las clases medias importan. Como lo dice Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, todas las clases sociales entraron en juego ahí, participaron, perdían, ganaban, avanzaban, retrocedían y al final de cuentas, pues sí, termina siendo una clase nada más la vencedora y todas las demás las derrotadas. Pero todas participan, son usadas, son traicionadas, son impulsadas, etc. Todas las clases. Pero en este caso, en este video, solamente nos referimos a la clase media. Después se podría hablar del papel que juegan la clase alta y la clase baja. Pero ¿qué es la clase media? También habría que hacer otro video sobre el papel del dinero, el rol del dinero, de los ingresos económicos y de la finalidad que tienen en cómo funciona en esta sociedad capitalista. Por ahora solamente diremos dos aspectos a considerar en el tema de la clase media. Miren, como estamos todos viviendo en un sistema capitalista, y para esto tengo que decir lo siguiente, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Cuba, ni México con López Obrador son comunistas. Es una forma en que las llaman los de derecha para tratar de descalificar o de usar la palabra comunismo para meter miedo por la misma leyenda negra que ellos le han inventado desde hace siglos, desde los tiempos de Marx, porque hubo un socialismo antes de Marx. Desde los tiempos de Marx ya se usaba esa palabra por sí sola para tratar de descalificar por toda la leyenda negra que le habían inventado a su alrededor. Pero yo digo que estamos en una sociedad capitalista. Vamos a hablar de México, de la clase media de México. México es capitalista, aún ahorita con López Obrador. Porque hay que saber primero lo que es el capitalismo. Cuando Marx critica al capital, dice, el capital es acumulación de valor. En otras palabras, es generar más riqueza de la que tenías antes. Es aumentar el valor, aumentar la riqueza, aumentar el capital. Eso se logra con la propiedad privada de los medios de producción, originando así la clase de los trabajadores asalariados, de los que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y el capitalista le compra esa capacidad de trabajo, adquiere esa capacidad de trabajo del trabajador y se la paga en forma de salario. Esa es la única manera en que el capitalista puede generar más riqueza. De otra manera no lo puede hacer. Bajo otro esquema no lo puede hacer. Bueno, entonces, y ese sistema sigue estando en México, en todo el mundo. El modo de producción, la forma en cómo una sociedad, hablando de México, la forma en cómo México produce los bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad, es un modo de producción capitalista. Bajo este sistema entonces capitalista que estamos, todo ser humano necesita ingresos económicos, necesita dinero para comer, para cubrirse del clima, para tener un techo donde dormir. Se necesita el dinero para funcionar en esta sociedad en la que estamos. Y el sistema capitalista impone
cómo conseguir, cómo gastar ese dinero y cómo cubrir entonces nuestras necesidades. Por eso todo mundo necesita ingresos económicos. Seas de clase baja, de clase media o de clase alta, necesitas ingresos económicos. Y no eres libre de elegir cómo conseguirlos. Ya está dado. Cuando cada persona nace, ya se encuentra con un sistema que le dice cómo. Ya está todo organizado de cómo conseguir esos ingresos. Entonces, hablando de la clase media, como todas las clases, necesitamos conseguir ingresos económicos para vivir, para sobrevivir, pero ya está dado cómo conseguir esos ingresos económicos por el modo de producción capitalista. Ya está dado. No somos libres de elegir cómo. Eso, entonces, no está mal. Todo mundo entendemos que todos necesitamos trabajar y necesitamos conseguir dinero para pagar la renta, para pagar las medicinas, para comprar carne, para comprar leche, para comprarme un abrigo. A eso no se refiere el presidente López Obrador. Eso está bien. Y si una persona de clase media consigue un trabajo extra o ve la manera de ganar un poquito más de dinero y está contento porque ya se puede cambiar a vivir, a rentar una casa más grande, o ya puede comprar otro automóvil para la familia para que la esposa lleve a los niños a la escuela y ella también se vaya al trabajo y tengan un poquito más de facilidad para las actividades cotidianas, un poco más de comodidad para las actividades cotidianas, eso no está mal. Si la familia decide emprender otro negocito, obtener ingresos extras, y eso lo van a usar para, esa familia nunca ha salido de vacaciones y le gusta mucho el campo, la naturaleza, y ahora luchó para conseguir un poquito más de ingresos, ahorrar y cada año irse de vacaciones y disfrutar la naturaleza, eso no está mal. A eso no se refiere el presidente López Obrador. Nadie está en contra de mejorar, de obtener más comodidades, etc. ¿Qué es entonces lo que está mal según el presidente? ¿Qué es lo que critica el presidente López Obrador? Lo que critica es que haya esa clase media que tiene como finalidad aumentar sus ingresos económicos, primero, de mala manera, como sea. Si es con tranza, no importa. Si es aplastando y haciéndole daño a los demás, no importa. Eso es lo primero que critica el presidente, la manera en cómo lo haces. Con corrupción, dañando a los demás, dañando a la sociedad. Número 1. Número 2, que lo hace por un sentimiento de superioridad, porque cree que el dinero te hace valer como persona, porque cree que cuando obtenga el aumento de ingreso económico va a valer más como persona y se va a sentir superior a los demás. Y entonces los va a tratar con racismo, con clasismo. Eso es lo que critica el presidente. Es decir, la intención que tienes, la finalidad con la que persigues ese aumento en ingresos económicos o ese ascenso en la clase social. Eso es lo que critica el presidente. ¿Cómo quieres lograr tu mejoría? Que es bajo corrupción, pisando a los demás. ¿Y para qué lo quieres? Para sentirte superior, para hacer que el dinero valga por ti. Tanto tienes, tanto vales. Eso es lo que ataca el presidente. Por cierto, eso también lo puede hacer la clase baja.
En la clase baja también hay aspiracionistas. Yo he conocido personas de clase baja que se creen ese cuento del individualismo, de obtener éxito mejorando tus ingresos económicos, y se van por ese camino. Y también hay gente de clase alta, al revés, gente de clase alta con ingresos económicos muy altos que no basa su valía como persona a través del dinero, ni tiene sentimientos de superioridad racista o clasista sobre los demás. Esa es la cuestión fundamental en la clase media que critica el presidente. Hasta aquí llegamos en Cultura Grimos. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Y ojalá te haya interesado para empezar a documentarte en otras fuentes, para empezar a subir el nivel en cuanto a la discusión y el análisis de las clases sociales en un proceso revolucionario, siempre viéndolas bajo el panorama del sistema de producción en el que se encuentren. Porque detrás de esto hay muchos mitos. El comunista no tiene que ser pobre, ni tiene que alejarse de los lujos. En otra sociedad diferente al capitalismo, cuando se dice igualdad, no quiere decir que todos van a ganar lo mismo, que se te va a obligar en qué trabajar, que se te va a poner un tope en lo que ganes. Todo eso es fake news. Todo eso es propaganda falsa de la derecha para causarle un miedo, poner en contra al ciudadano común y corriente de las ideas comunistas, para que le causen desagrado. Pero son datos falsos. No es así. Ponte a leer a Marx y nunca verás que Marx dice que hay que ser pobres, que todos van a ganar lo mismo. No vas a encontrar ni una sola palabra de él que haya escrito que se refiera a eso. Dice todo lo contrario. A cada quien lo que se merezca según sus esfuerzos. Entonces, si tus esfuerzos son muchos, es en el capitalismo donde sucede eso que mencionan. Es el capitalismo el que al acumularse riqueza en unas pocas manos, al haber monopolios, impiden el progreso de los demás. Es el trabajo asalariado el que impide el progreso de los demás. El trabajo asalariado no es algo eterno, fue creado exclusivamente por el capitalismo y va a morir cuando muere el capitalismo también. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video de Cultura Grimos. No se te olvide compartir estos videos, comentar, dejar también tus dudas, tus preguntas. Hasta la próxima.